Buenas tardes con todos. Hoy voy a detallar lo que es un ensayo que trata sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú entre los años 1930 y 1990 y su influencia respecto a la conformación en el país actual. El periodo entre 1930 y 1990 fue una etapa de profundos cambios y transiciones, marcados por reformas políticas y crisis económicas y transformaciones sociales. Desde los gobiernos militares y dictaduras que decidieron gran parte de las décadas iniciales hasta los intentos de modernización y democratización en los años 80, el país atravesó periodos de gran convulsión. A pesar de ello, muchas estructuras de poder y desigualdad persistieron cuando un contraste entre los cambios superficiales y las profundas continuidades que siguieron afectando a gran parte de la población. Esto nos lleva a generar la siguiente pregunta controversial. ¿Fueron estos cambios suficientes para transformar verdaderamente la estructura política, económica y social del Perú? ¿O simplemente reafirmaron la permanencia de viejas desigualdades y exclusiones? Durante la década de 1930 a 1990, el Perú experimentó importantes cambios políticos que, aunque impactantes en su momento, no lograron modificar las estructuras de poder subyacentes. Los golpes de Estado y regímenes militares, como los de Manuel Odría o Juan Velasco Alvarado, intentaron imponer modelos de gobernanza que respondieran a las crisis del país. En particular, el gobierno de Velasco fue notable por su reforma agraria que buscaba redistribuir las tierras y dar poder a los campesinos. Sin embargo, aunque las iniciativas pretendían acabar con la concentración de tierras en pocas manos, el éxito fue limitado. Las viejas élites económicas, adaptándose a los cambios, continuaron ejerciendo una influencia considerable. La aparente democratización que siguió en las décadas posteriores tampoco pudo consolidar una participación política inclusiva y verdaderamente equitativa. En términos económicos, los intentos de modernización no siempre respondieron a las necesidades de las grandes mayorías. Durante las primeras décadas de este periodo, la economía del Perú seguía dependiendo de la exportación de materias primas, principalmente de la minería, y aunque hubo cierta prosperidad económica, esto no llegó a beneficiar a todos por igual. Los gobiernos que intentaron aplicar políticas intervencionistas como Velasco Alvarado hicieron esfuerzos para diversificar la economía y reducir la dependencia del extranjero. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron frenados por la falta de inversión y la resistencia de las élites tradicionales. En la década de 1980, el país enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia, caracterizada por la hiperinflación descontrolada, esto sumado a la creciente deuda externa y la falta de reformas estructurales, impidió que la economía peruana alcanzara un desarrollo sostenido. A nivel social, la desigualdad y la exclusión fueron elementos constantes a lo largo de estas 6 décadas. Si bien el proceso de urbanización llevó a una migración masiva del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, esta transformación no eliminó las diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Las poblaciones indígenas, marginadas por siglos, continuaron siendo relegadas, tanto en términos de acceso a servicios básicos como en presentación política. Aunque las reformas agrarias pretendían mejorar la calidad de vida de estas comunidades, muchas de ellas se encontraron en lo que son sin recursos en la infraestructura necesaria para prosperar. Además, la creciente población urbana que buscaba mejores oportunidades en las ciudades enfrentaba condiciones de pobreza y precariedad con trabajos informales y una escasa cobertura de servicios básicos. Pese a los esfuerzos por varios gobiernos para generar cambios significativos, la permanencia de estructuras sociales y económicas arraigadas hizo difícil que estas reformas tuvieran un impacto duradero. La influencia de los sectores oligárquicos que supieron adaptarse hasta los nuevos tiempos, combinado con una débil institucionalidad, generó un ambiente en el que las transformaciones fueron en su mayoría superficiales. La incapacidad de romper con los ciclos de dependencia económica y la perpetuación de las desigualdades sociales indican que, a los grandes cambios visibles, muchas de las problemáticas más profundas del país permanecieron. En conclusión, en el periodo de 1930 a 1990, el Perú estuvo marcado por cambios políticos, económicos y sociales de gran magnitud, pero estos no fueron suficientes para transformar las estructuras más profundas de poder y desigualdad.
Los intentos de reforma no lograron desafiar de manera efectiva las dinámicas históricas que continuaban manteniendo a los grandes sectores de la población en la marginación. Así, la pregunta final sigue vigente: ¿fueron décadas realmente de un periodo de transformación del Perú, o simplemente reafirmaron la permanencia y desigualdad del Perú? Con respecto a todo lo que hemos visto, podríamos decir que entre esos años se mantuvo persistente esto, ya que entre los años de 1990 sigue existiendo una deuda externa bastante importante, y además los sectores políticos, claro, se habían reducido con respecto a antes, lo que era la desigualdad, pero seguía existiendo un pequeño grupo que sí seguía teniendo, por así decirlo, más poder que otro. Gracias.